El silencio del Café Central de Madrid se rompió cuando la camarera Carmen Ruiz se acercó a la mesa donde un anciano francés estaba sentado con lágrimas en los ojos. Lo que sucedió en los minutos siguientes cambiaría 3 vidas para siempre. El hombre susurró que era su 60º aniversario de bodas, pero su esposa había muerto 3 meses antes. Carmen, olvidando todo protocolo, se sentó junto a él y comenzó a consolarlo en un francés tan perfecto que todo el café se quedó en silencio. En la mesa 12, Alejandro Mendoza, millonario inmobiliario, dejó de leer los contratos. Esa voz francesa era idéntica a la de su hija Sofía, en coma desde hacía 6 meses en una clínica de París. Cuando el anciano se fue sonriendo, Alejandro llamó a Carmen y le dejó un billete de avión de primera clase a París. La nota decía: «Los médicos dicen que una voz familiar podría despertarla. Su voz es idéntica a la de mi hija». Carmen miró el billete con las manos temblorosas, dándose cuenta de que este encuentro casual en el café estaba a punto de arrastrar su vida hacia un destino que nunca había imaginado. El Café Central de Gran Vía respiraba la atmósfera dorada de la tarde madrileña cuando Carmen Ruiz comenzó su turno de las 4. 27 años, licenciada en Filología Francesa por la Complutense, pero obligada a servir cafés para sobrevivir tras la muerte de sus padres, escondía tras el uniforme azul sueños más grandes que su sueldo de camarera. Henri Dubois entró poco después de las 5, 75 años, y un abrigo beige que no lograba ocultar la tristeza profunda en sus ojos. Se sentó en la mesa 7, la que estaba junto a la ventana, y pidió un café con voz apenas audible. Cada pocos minutos miraba el reloj, acariciaba una foto en la cartera y murmuraba palabras en francés. Cuando Carmen le llevó el segundo café, lo encontró mirando fijamente la calle con lágrimas que surcaban sus mejillas arrugadas. Sin pensarlo, abandonó el español y le preguntó en francés perfecto si se encontraba bien. Henri alzó bruscamente la cabeza, sorprendido de escuchar su lengua materna pronunciada con el acento parisino que solo quien ha vivido en Francia puede tener. El hombre comenzó a contar sobre su esposa Colette, muerta 3 meses antes, justo el día que debía ser su 60º aniversario. Habían ahorrado durante años para venir a Madrid juntos. Ella soñaba con ver el Palacio Real, había aprendido algunas frases en español para impresionar a los camareros. Ahora Henri estaba allí solo, tratando de honrar su sueño común. Carmen olvidó completamente el protocolo profesional. Se sentó en la mesa de al lado y escuchó a Henri contar sobre Colette, sus ojos verdes, la pasión por la literatura española, la manera dulce en que pronunciaba Madrid con acento francés. La camarera respondía compartiendo recuerdos de la abuela Madeleine, que la había criado en los veranos parisinos, enseñándole esa pronunciación perfecta que ahora estaba consolando un corazón roto. El diálogo duró 1 hora entera. Otros clientes esperaban. El gerente la miraba mal, pero Carmen siguió hablando con Henri en francés. Le describió el Madrid que Colette habría amado, le recomendó el Retiro al amanecer, los mercados de San Miguel, los callejones de Malasaña donde el amor parece suspendido en el tiempo. Cuando Henri finalmente se levantó para marcharse, parecía un hombre renacido. Abrazó a Carmen agradeciéndole por haber permitido que Colette estuviera presente a través de sus palabras, por haber transformado un aniversario de dolor en un momento de paz. En la mesa 12, Alejandro Mendoza había presenciado toda la escena sin lograr concentrarse en sus contratos millonarios. 42 años, patrimonio de 800 millones de euros, pero sobre todo padre desesperado que desde hacía 6 meses velaba a una hija en coma en el hospital de París. Lo que lo había impactado como un rayo era el timbre de la voz de Carmen cuando hablaba francés, idéntico al de Sofía. Alejandro llamó a la camarera después de que Henri se marchara. Le mostró la foto de una chica rubia de 17 años y le explicó que Sofía estaba en coma tras un accidente de tráfico, ingresada en la Pitié-Salpêtrière de París. Los médicos habían dicho que una voz familiar podría ayudarla a despertar. Sacó un billete de avión de primera clase a París para el día siguiente y se lo puso en la mesa, junto con un cheque en blanco. La voz de Carmen era tan parecida a la de Sofía que no podía ser casualidad. Tenía que ser el destino.
Carmen pasó la noche en vela en su buhardilla de lavapiés, mirando fijamente el billete de avión a París. Una parte de ella decía que seguir a un desconocido a Francia para hablar con una chica en coma era pura locura. La otra parte, la que aún creía en los milagros, le susurraba que tal vez había llegado el momento que había esperado toda su vida. En el aeropuerto de Barajas, Alejandro ya la esperaba en la puerta de embarque, elegante, pero con los ojos de un padre que no dormía desde hacía meses. Durante el vuelo, le contó sobre Sofía, brillante estudiante de literatura francesa, de intercambio en la Sorbona, cuando un borracho se saltó el semáforo en rojo cambiando todo en un segundo. Físicamente estaba bien, pero la mente se había cerrado en sí misma como protección del trauma. El Hôpital de la Pitié-Salpêtrière se alzaba majestuoso en el París otoñal. La habitación de Sofía en el 5º piso estaba llena de flores y libros, y la chica yacía inmóvil entre las máquinas que monitorizaban cada latido. Tenía realmente el pelo rubio de la foto y un rostro angelical que el coma no había logrado arruinar. El doctor Lefebvre explicó a Carmen que habían probado todas las terapias posibles. Sofía reaccionaba ligeramente a las voces familiares, pero nunca lo suficiente para despertar completamente. La única esperanza que quedaba era que una voz suficientemente familiar lograra llamarla desde la oscuridad. Carmen se sentó junto a la cama, tomó delicadamente la mano tibia de Sofía y comenzó a hablar en francés. Contó sobre el día en Madrid, el encuentro con Henri, cómo el francés se había convertido en el idioma de su corazón gracias a la abuela Madeleine. Su voz llenó la habitación silenciosa, melodiosa e increíblemente familiar. Después de una hora, el doctor Lefebvre revisó los monitores con expresión incrédula. La actividad cerebral de Sofía había aumentado significativamente. Por primera vez en 6 meses, el cerebro de la chica mostraba signos de verdadero despertar. Carmen continuó toda la tarde. Leyó los versos de Verlaine que Sofía amaba, contó historias del París secreto que solo quien ha vivido allí de niño conoce, habló de sueños perdidos y encontrados. Hacia el atardecer, mientras recitaba un poema sobre llover en el corazón, sintió una ligera presión en la mano. Sofía había movido un dedo. Alejandro, que había velado en silencio durante horas, se puso en pie de un salto. El doctor Lefebvre acudió corriendo y confirmó que era una señal fortísima. Carmen tenía que quedarse allí toda la noche, seguir hablando hasta que Sofía despertara completamente. La noche en el hospital parisino se alargó entre esperanza y vigilia. Carmen no se movió de la silla junto a la cama, siguiendo hablando en francés, con la voz dulce aprendida de la abuela. Alejandro había hecho traer una cama plegable, negándose a alejarse de su hija, ni siquiera por una hora. A las 3 de la madrugada, mientras Carmen susurraba una historia sobre las palomas de Place de Vosges, Sofía abrió lentamente los ojos, primero confusa, luego cada vez más lúcida. La chica miró alrededor tratando de entender dónde se encontraba. Cuando vio a su padre, susurró la palabra que Alejandro no escuchaba desde hacía 6 meses: papá. Los ojos azules se posaron luego en Carmen con curiosidad mezclada con reconocimiento. Sofía dijo haber escuchado esa voz en sus sueños, una voz familiar que la llamaba desde la oscuridad, contándole historias hermosas. Había soñado que era niña en París, que caminaba junto al Sena, con alguien que le recitaba poemas. En los días siguientes, mientras Sofía se recuperaba completamente ante los ojos incrédulos de los médicos, Alejandro reveló sus planes a Carmen. Le ofrecía un trabajo prestigioso en su empresa de interpretación, la posibilidad de estudiar en la Sorbona, un futuro que realizara finalmente sus talentos lingüísticos. Carmen inicialmente rechazó, diciendo que había hecho solo lo que debía hacer, pero Sofía, aún débil pero sonriente, la miró con cariño sincero y le dijo que ya era parte de la familia, la hermana mayor que siempre había soñado tener. En una semana, la vida de Carmen cambió completamente. Alejandro cumplió cada promesa: trabajo de prestigio, apartamento en París, inscripción en la Sorbona para especializarse en interpretación diplomática. Pero el regalo más grande fue descubrir que había ganado una familia cuando creía haberlo perdido todo. 6 meses después, Carmen estaba sentada en el jardín de la villa de Alejandro en Neuilly,
viendo a Sofía correr con el perro por el césped. La chica se había recuperado más allá de todas las expectativas médicas, más fuerte y decidida que antes. Había decidido estudiar neurología para ayudar a otros pacientes como había sido ayudada ella. Alejandro había cumplido cada promesa y más. Carmen trabajaba como intérprete senior para Mendoza Holdings. Viajaba por el mundo utilizando finalmente sus talentos, estudiaba en la Sorbona, preparando una tesis sobre los vínculos emocionales en la recuperación de pacientes en coma. Pero sobre todo había encontrado esa familia que el destino le había quitado y ahora le devolvía en forma diferente. Los domingos almorzaban juntos hablando en una mezcla de español y francés que se había convertido en su idioma secreto. Alejandro la trataba como a una hija, Sofía como a la hermana que siempre había deseado. 3 personas que un encuentro casual en un café de Madrid había unido para siempre. Una noche Alejandro reveló a Carmen que había buscado a Henry para agradecerle. Habían descubierto que era exprofesor de literatura en la Sorbona, ahora trasladado a Madrid, donde enseñaba francés a los niños del barrio. El hombre quería volver a ver a Carmen para agradecerle haberle devuelto la esperanza de vivir. Sofía propuso organizar un encuentro especial. Quería conocer al hombre cuya tristeza había desencadenado la cadena de eventos que la había devuelto a la vida. También Henry merecía saber qué milagro había contribuido a crear con sus lágrimas en un café madrileño. 2 años después, Carmen atravesó Gran Vía con paso seguro, vistiendo el traje elegante de quien había conquistado el mundo de la interpretación diplomática. Su rostro, ahora enmarcado por cabello peinado con refinamiento, irradiaba la seguridad de quien había transformado sus sueños en realidad. Había vuelto a Madrid para presidir la conferencia internacional sobre traumas neurológicos y el poder terapéutico de los idiomas, pero el corazón la llevaba hacia un lugar que había marcado su destino. El Café Central mostraba las señales de renovación. Nuevos propietarios, decoración moderna, atmósfera diferente. Pero en la mesa 7, la que estaba junto a la ventana que daba a la calle, estaba sentada una figura familiar que le calentó el corazón. Henry Dubois, ahora de 77 años, hojeaba un libro de poesía española con la concentración de quien había encontrado una nueva pasión por la vida. El ex profesor alzó la vista y su rostro se iluminó reconociendo a la mujer que había salvado su alma en una tarde de desesperación. Se levantó con agilidad sorprendente para su edad y la abrazó como se abraza a una hija encontrada. Henry había vendido la casa de París llena de recuerdos demasiado dolorosos y se había trasladado definitivamente a la capital española, la que Colette había soñado ver junto a él. La transformación del hombre era tan milagrosa como la de Sofía. Henry enseñaba francés a los niños del barrio de Malasaña. Había publicado un libro de memorias titulado Colette y Madrid, un amor más allá de la muerte, que se estaba convirtiendo en bestseller en Francia. Sus vecinos españoles lo habían adoptado como al abuelo que toda familia soñaría tener. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Lo invitaban a las cenas dominicales, lo incluían en los cumpleaños de sus hijos. Con voz emocionada, Henry explicó a Carmen cómo había entendido que el amor nunca muere realmente. Había visitado todos los lugares que Colette deseaba ver, el Palacio Real al atardecer, el Escorial, las cuevas de Altamira. En cada sitio llevaba consigo la foto de su esposa y le contaba lo que veía, como si ella aún estuviera allí a su lado. Había aprendido español con la misma pasión que ella había puesto en aprenderlo, y ahora hablaba la lengua de Cervantes con un acento francés que hacía sonreír a todos. Pero la sorpresa más grande llegó cuando Sofía y Alejandro entraron en el café. La chica, ahora de 22 años, caminaba con la gracia de quien ha vencido a la muerte y ha salido más fuerte. Había completado los estudios de medicina con matrícula de honor, especializándose en neurología pediátrica, y estaba a punto de comenzar un doctorado de investigación sobre comas traumáticos. Sus ojos azules brillaban con la misma inteligencia de siempre, pero ahora portaban también la sabiduría de quien ha tocado el abismo y ha regresado. Alejandro aparecía tan transformado como las 2 mujeres de su vida. El rostro marcado por la ansiedad se había relajado.
El empresario despiadado había dado paso a un padre presente que había aprendido a medir el éxito en abrazos y sonrisas más que en cifras en los balances. La Fundación Mendoza Ruiz para pacientes en coma ya había salvado cientos de vidas en toda Europa, utilizando el método de terapia vocal familiar que Sofía y Carmen estaban perfeccionando. El encuentro entre los cuatro fue electrizante. Henry quería saberlo todo sobre la hija, que sus lágrimas habían salvado indirectamente. Sofía sentía curiosidad por conocer al hombre cuya desesperación había desencadenado la cadena de eventos que la había devuelto a la vida. Alejandro estrechaba las manos de Henry con gratitud infinita, repitiendo que sin esa tarde de dolor en el café, su hija seguiría prisionera de la oscuridad. Sentados alrededor de la mesa 7, la que había visto nacer el milagro, los cuatro contaron cómo sus vidas se habían entrelazado de maneras cada vez más sorprendentes. Henry había comenzado a traducir al francés los diarios de Colette para incluirlos en el libro, descubriendo que su esposa siempre había soñado con adoptar una niña española. Sofía había elegido hacer las prácticas precisamente en el hospital donde estaban ingresados los pacientes de la Fundación, convirtiéndose en su voz de esperanza. Carmen había desarrollado un protocolo revolucionario que utilizaba la memoria vocal emocional para despertar a pacientes en coma. La conversación fluía entre español y francés, creando esa musicalidad lingüística que había hecho posible todo. Henry les mostró el manuscrito de su segundo libro, dedicado precisamente a la historia de su encuentro, titulado El milagro de la mesa 7. Sofía había escrito el prólogo, Alejandro había financiado la traducción a 8 idiomas. Carmen había proporcionado la consultoría lingüística para mantener intacta la poesía emocional de cada versión. Antes de dejar el café, Carmen tuvo una idea que emocionó a todos. Se acercó al nuevo camarero, un chico de 20 años con la mirada soñadora de quien aún busca su camino, y le dejó un sobre sellado junto con 500 euros en efectivo. Dentro había un papel con instrucciones. Cuando veas a alguien sentado solo en la mesa 7 con aire triste, ofrécele un café de mi parte. No pidas explicaciones. Los milagros nacen de la bondad gratuita. El joven camarero, impactado por la solemnidad de la petición y la generosidad del gesto, prometió que honraría esa tradición. No sabía que se había convertido en el guardián de una leyenda que seguiría salvando vidas humanas, un eslabón a la vez, en una cadena infinita de compasión. En el jet privado que atravesaba los cielos entre Madrid y París, Carmen estaba sentada junto a su familia elegida, viendo las luces de la capital española desaparecer en el horizonte. El avión de lujo, que una vez le habría parecido un sueño inalcanzable, ahora era simplemente el medio de transporte de Mendoza Holdings para los viajes internacionales. Pero no eran las comodidades materiales lo que la hacía feliz. Era la presencia de Sofía, que estudiaba neurología hojeando revistas científicas, y de Alejandro, que trabajaba en los proyectos de la fundación que llevaba el nombre de ambas. El teléfono vibró con un mensaje de Henry que la hizo sonreír. El ex profesor contaba haber conocido esa tarde a una joven camarera brasileña que había ayudado a una turista alemana perdida. La chica hablaba 4 idiomas y soñaba con ser diplomática, pero trabajaba en un restaurante para costearse los estudios. Henry le había contado la historia de Carmen, había visto sus ojos iluminarse de esperanza y había pensado que el círculo mágico seguía ampliándose. Sofía alzó la vista de sus libros y sonrió a la hermana mayor que el destino le había regalado. La chica había desarrollado una técnica revolucionaria llamada Protocolo Carmen, que utilizaba grabaciones vocales en idiomas extranjeros para estimular el despertar de pacientes en coma. Los resultados eran tan extraordinarios que hospitales de todo el mundo pedían implementar el método. Sofía había decidido dedicar su carrera a perfeccionar ese descubrimiento, transformando la experiencia personal en esperanza científica para miles de familias. Alejandro cerró el portátil y se unió a la conversación. En los 2 años transcurridos, el hombre había cambiado radicalmente de prioridades y perspectivas. Había vendido la mitad de su imperio inmobiliario para financiar la investigación sobre traumas cerebrales, había transformado 3 de sus propiedades en centros de rehabilitación gratuitos,
Había aprendido que la verdadera riqueza se medía en el impacto positivo sobre la vida de otros. La Fundación Mendoza Ruiz se había convertido en punto de referencia europeo, con una lista de espera de familias que esperaban el milagro que había salvado a Sofía. El avión aterrizó en Charles de Gaulle, mientras el sol se ponía sobre la ciudad de las luces. En el viaje hacia casa, Carmen repensó en el recorrido increíble que la había llevado de camarera, con sueños rotos, a intérprete diplomática de éxito. Su apartamento en el 7e arrondissement, a pocos pasos de la Sorbona, donde había completado el máster en interpretación diplomática con matrícula de honor, ahora alojaba a menudo a estudiantes extranjeros con dificultades. Carmen había instituido becas de estudio para jóvenes con su mismo origen, chicos brillantes, obligados a trabajos humildes para sobrevivir mientras perseguían sus sueños. La semana siguiente trajo una noticia que llenó de alegría a toda la familia. El libro de Henry, El milagro de la Mesa 7, se había convertido en un fenómeno editorial internacional. Las editoriales de 17 países habían adquirido los derechos. Los beneficios se destinarían a la fundación, y Hollywood ya había llamado para los derechos cinematográficos. La historia de la camarera que hablaba francés estaba inspirando a millones de personas en todo el mundo, pero el verdadero milagro seguía repitiéndose cada día en formas diferentes. En el café central, el joven camarero Francisco había comenzado a seguir las instrucciones de Carmen. En 3 meses, había ofrecido cafés gratuitos a 12 personas solas, escuchando sus historias, ofreciendo consuelo en su idioma cuando era posible. 2 de estos encuentros ya habían generado conexiones especiales. Una viuda inglesa había encontrado una familia adoptiva española. Un anciano alemán había comenzado a enseñar historia a los niños del barrio. Sofía recibía cartas de todo el mundo de familias de pacientes en coma que habían probado el protocolo Carmen. Un padre ruso había grabado cuentos de hadas en 12 idiomas diferentes para su hija. Una madre japonesa había aprendido francés para hablar con el hijo que estudiaba en París antes del accidente. Las tasas de despertar estaban aumentando un 300% en los hospitales que utilizaban el método, y Sofía estaba documentando cada caso para su tesis doctoral. Alejandro había recibido una llamada inesperada del Vaticano. El Papa Francisco quería conocer a la familia que había transformado un momento de desesperación en una red mundial de esperanza. La audiencia privada estaba fijada para el mes siguiente, y el pontífice quería bendecir oficialmente la fundación como obra de misericordia moderna. La noche del aniversario de su primer encuentro en el Café Central, los 4 se reunieron para cenar en la villa de Neuilly. Henry había viajado expresamente desde Madrid, trayendo consigo el manuscrito de su tercer libro, dedicado a las historias de los milagros secundarios generados por su encuentro. En la mesa había cartas de agradecimiento de cada continente, fotos de pacientes despertados, testimonios de vidas cambiadas por el ejemplo de su historia. Carmen alzó la copa de champán para el brindis anual que se había convertido en tradición. Pero antes de hablar, miró a cada uno de sus seres queridos a los ojos, viendo reflejado el milagro que habían creado juntos. Henry, que había transformado el luto en misión de vida. Alejandro, que había descubierto que dar vale más que tener. Sofía, que había hecho de su renacimiento una esperanza científica para otros. Y ella misma, que había aprendido que cada palabra pronunciada con amor puede salvar un alma. Fuera de la ventana, París brillaba con sus 1000 luces, cada una representando una vida, una historia, un posible milagro esperando suceder. En algún lugar de la ciudad, tal vez en ese momento, alguien estaba realizando un gesto de bondad que cambiaría el curso de los eventos. El mundo estaba lleno de Carmen que servían cafés, de Henry que lloraban en soledad, de Alejandro que buscaban desesperadamente salvar a quien amaban, de Sofía que luchaban por volver a la luz. La última sorpresa de la noche llegó cuando Francisco, el joven camarero del Café Central, llamó a Carmen por videollamada. Detrás de él se veía la mesa 7, donde estaba sentada una mujer de unos 40 años con un niño de 6. Francisco explicó que la señora era una refugiada siria que no hablaba español. Su hijo había sido traumatizado por la guerra y era selectivamente mudo desde hacía 2 años. Francisco les había ofrecido un café gratuito.
Había llamado a una amiga que hablaba árabe, y por primera vez en meses, el niño había sonreído al escuchar una voz familiar. Carmen cerró la llamada con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que el milagro nunca había terminado. Era solo el comienzo de una revolución silenciosa hecha de pequeños gestos que se multiplicaban al infinito, cambiando el mundo una persona a la vez. Esa noche, mientras se quedaba dormida en su cama parisina, escuchó la voz de la abuela Madeleine que le susurraba en francés: «Les miracles ne s'arrêtent jamais, ma chérie. Ils ne font que changer de visage». Y efectivamente, los milagros nunca se detienen. Solo cambian de rostro, esperando el momento justo para tocar el corazón de quien sabe reconocerlos y el valor de hacerlos crecer. Dale me gusta si crees que cada gesto de bondad puede cambiar una vida. Comenta contando el momento que más te emocionó. Comparte para honrar a quien ayuda a extraños sin pedir nada. Suscríbete para más historias de milagros cotidianos y destinos entrelazados. A veces basta una palabra amable para salvar una vida. A veces la familia que el destino nos da vale más que la que hemos perdido. Y a veces el milagro comienza simplemente escuchando al corazón que nos dice que ayudemos a un extraño.